Universidad de Antioquia, Escuela de Microbiología, Centro de Investigación y Extensión, Programa de Educación Continua, Actualicémonos, martes 15 de agosto de 2017. Buenas tardes. Iniciamos el presente acto con la siguiente frase de reflexión: el secreto de la felicidad es amar siempre lo que tenemos obligación de hacer. Esto lo dijo Aldous Huxley, escritor británico. Antes de dar inicio a este encuentro académico, solicitamos a las personas poner sus celulares y equipos de telecomunicaciones en modo discreto. Este encuentro tendrá un registro audiovisual que será alojado en nuestro canal de YouTube. Es para la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, causa de gran satisfacción y compartir con ustedes el inicio de nuestra actividad académica. Agradecemos de forma especial a Productor Roche S.A., a MER, de Biocientífica Limitada, por su continuo patrocinio al programa de educación continua Actualicémonos. Saludamos también a los profesores Álvaro León Rúa y Gabriel Jaime Maya Vasco, quienes serán nuestros conferencistas el día de hoy. De igual forma nos acompañan profesores, estudiantes, egresados, empleados, amigos de la Escuela de Microbiología y demás invitados que nos honran con su compañía el día de hoy. Vamos a iniciar con un pequeño cambio en la programación, con la conferencia Calidad del Aire y Salud, a cargo del profesor Gabriel Jaime Maya Vasco, quien es ingeniero sanitario de la Universidad de Antioquia, magíster en epidemiología de la Universidad CES, docente de tiempo completo en el programa de ingeniería ambiental de la Universidad de Medellín. Profesor, bienvenido. Bueno, muy buenas. Buenas tardes para todos. Primero darle el agradecimiento pues, a la Universidad de Antioquia por invitarme acá a la casa donde estudio los estudios, a alguna gente conocida, profesores y estudiantes de la Medellín. Para mí es muy grato estar acá en el alma mater, en la casa donde pasé mucho tiempo. Bueno, vamos a hablar un poco de contaminación atmosférica y salud. Pues todos yo creo que estamos enterados del evento que vivió el área metropolitana del Valle de la Urrá, ¿cierto? O ¿qué sabemos al respecto de eso? ¿Quién no está enterado de lo que pasó? ¿O si sabemos qué pasó? ¿Todos sabemos qué pasó? Bueno, entonces a raíz, esto no es nuevo, esto es un problema que se visualizó hace mucho tiempo, que se deja venir. Hay cosas que vamos a ver en la presentación que voy a tratar de llevarlos, que hemos vuelto al pasado un poco. Esto no es un problema solamente de fuentes móviles, fuentes vivas, tiene que ver con la planificación, con lo que es el tema urbano regional, con el planes de ordenamiento territorial y en fin, con una planificación. Acá hay proyectos que particularmente participé hace más de 30 años y nunca los sacaron, pero obedece, a esa planificación. Hay veces que obedece intereses particulares, más no colectivos. Entonces vamos a ver en la presentación y vamos a ubicarnos un poco en el tema de contaminación atmosférica, porque hablar del tema de contaminación atmosférica y salud hay que tener una especial, prudencia al hablar y al exponer ciertos temas que no creen pánico en la ciudad y que tengamos unos conceptos tales que podamos tener un nivel tal de que antes de opinar o hacer un tipo de estudio tenemos que nivelarlos y saber de dónde provienen las cosas, por qué nos comparan con otras ciudades y qué es lo que pasa en la ciudad. Entonces vamos a tratar de hacer un recuento desde lo más sencillo, con unos especiales llamados de atención para los investigadores que estén presentes y para ustedes, los estudiantes de las diferentes carreras que hay en la universidad, porque ustedes van a tener un papel protagónico acá, y es en el tema del conocimiento que han adquirido. Vamos a ver una orden de la presentación, vamos a ver unas definiciones y unas generalidades de contaminación atmosférica. Contaminación atmosférica y fronteras urbanas, esto es un tema muy importante que debemos tener. Cuando hablamos de contaminación en la ciudad de Medellín, ¿será que sí es la ciudad de Medellín? ¿Será que la ciudad de Medellín no es el área metropolitana y no es todos los límites con los otros municipios? El problema no es solo en Medellín.
y vamos a ver el tema de contaminación atmosférica y salud. Este último tema, la bibliografía que sale diariamente respecto a estudios epidemiológicos relacionando estos dos temas es increíble. O sea, hay mucho que ya se ha dicho, hay que tomar unas acciones, pero hay unos temas que vamos a hacer durante la presentación, es especial llamado. Un problema que se viene hablando en Colombia, o sea, antes el problema en Colombia era el agua potable, o sea, las muertes que se causaban por el tema del consumo de agua potable o agua no potable, digámoslo así, era muy grande. Entonces el gobierno nacional, hombre, acá hay una problemática, hay que invertir mucho en agua potable, en saneamiento básico para curar el problema, pero entonces dejamos a un lado ese crecimiento, digámoslo, del parque automotor, esa planificación vial, esa planificación de ordenamiento territorial, esa planificación o esa visión de región que deberían de tener nuestros, digámoslo, administradores municipales y, digámoslo, de departamentos, porque esto es una visión de región, no es de una ciudad en particular. Entonces acá ya se visualiza un estudio donde visualiza el problema que estamos teniendo hoy en día. Y vamos a empezar con contaminación atmosférica. Es el fenómeno de acumulación o de concentración de contaminantes. Acumulación, eso es lo que pasa acá en el Valle de la Urrá, ¿cierto? Está pasando una acumulación porque tenemos unas condiciones propias de un valle, que estamos encerrados en unas montañas, hay unas condiciones de estabilidad atmosférica, digamos lo que esa estabilidad es que no me permiten que esos contaminantes se dispersen y se van acumulando, digámoslo, a lo largo y ancho del área metropolitana y va a tener algunos efectos. ¿Qué efectos? Hay que seguir estudiando. Y acá otro, entonces, esos contaminantes físicos, sustancias químicas, elementos en estado sólido, líquido, gaseoso, ¿cierto? O sea, que es complejo, es muy complejo. Norma de calidad del aire, acá hay una palabra que resalta, es el nivel de concentración legalmente permisible. ¿Cuál es el nivel al cual nosotros debemos estar sometidos para no enfermarnos por el tema de contaminación atmosférica? La norma tiene un valor, digámoslo, un número exacto, 10, 15 o 20. Ese valor sí será propio para nosotros en el Valle de la Urrá. Estas normas salen producto de investigaciones epidemiológicas, toxicológicas y demás estudios donde se han encontrado que a ciertos niveles empiezan algunos efectos. ¿Qué efectos? También se ha demostrado en muchos países que vienen investigando este tema hace 40 o 50 años. Nosotros, digamos, lo que acá llevamos 10 o 15 años en este tema, estamos iniciando, ¿cierto? Estamos iniciando en este tema complejo. Entonces, acá hay un llamado de atención, ¿cuál es el nivel que realmente está enfermando a la población del Valle de la Urrá? Porque lo que es en contaminación atmosférica y en salud hay que tener algo muy presente: el tiempo de exposición, la naturaleza del individuo y la naturaleza de la enfermedad. Eso es muy importante. Y que es lo que nos está enfermando. Y definitivamente todos acá estamos sometidos a niveles de contaminación, sean altas o bajas, pero estamos sometidos, ¿cierto? No porque usted esté sometido a una baja concentración significa que a usted no le va a pasar nada, porque hay un tiempo de exposición tan prolongado que usted puede estar sometido, digámoslo, o tenga la posibilidad de tener alguna complicación en su salud, ¿sí? Entonces este nivel, aquellos investigadores, porque nos hemos enfocado mucho como a establecer esa asociación entre contaminación y los efectos en salud, se ha trabajado, se ha hecho muy juiciosamente, muy profesionalmente, pero tenemos que empezar a ver para el Valle de la Urrá esos niveles, cuáles son. Acá tenemos, fíjense las normas, son unos niveles. Acá tenemos las guías de la OMS, ¿cierto? Si lo vemos, digamos que la OMS es un poco más estricta, ¿cierto?, que las normas, digamos, los colombianas. Algunos países tienen unas normas mayores. ¿Qué implica esto? ¿Será que si cumplimos las normas de la OMS curamos el problema de los efectos en la salud?
o vamos a estar sometidos a unos riesgos más bajos? ¿Cierto? Acá hay preguntas que ustedes deben ir asimilando para sus proyectos de investigación, que es muy importante. Estas normas las tenemos, digámoslo, ya el 24 del 2010, ¿cierto? Venimos con unas normas 10, pero constantemente hay que irlas modificando. Yo personalmente, era una crítica que muchas veces nosotros en Colombia adoptamos normas. ¿Por qué las adoptamos? ¿Cierto? Por experiencias de países, digámoslo, de otros países, por experiencias de otros países, pero ¿será que esas normas las deberemos ir adaptando a nuestras realidades? ¿Cierto? Entonces un llamado de atención con este tema. Entonces, las guías de calidad del aire de la OMS tienen por objeto ofrecer orientación sobre la manera de reducir los efectos de la contaminación. Este es el objetivo de las normas, es proteger la salud, proteger el medio ambiente, pero es ir allá, ir a las soluciones para evitar el tema de la contaminación. Como les digo, el tema de buscar la asociación entre la contaminación y las enfermedades, hay mucha literatura, hay muchas investigaciones que eso ya lo han demostrado, pero es la hora de empezar a tomar acciones para tratar de frenar este tema o reducir los impactos, porque no solamente son los impactos en la salud, acá hay impactos económicos, de productividad, digámoslo, de esperanza de vida mayor o menor. Esto tiene, digámoslo, muchas aristas en las cuales tenemos que ir trabajando. Otra cosa que quiero hacer especial llamado de atención, porque nos va a servir, es que cuando nos comparan con otras ciudades o con otras estaciones, particularmente en el Valle de la Aburrá, tenemos que tener claro la estación que está midiendo en la Universidad de Antioquia, qué objetivo tiene, qué tipo de estación es. Porque muchas veces, digámoslo, la mala información nos lleva a crear temores en la misma comunidad. Nosotros tuvimos como un evento, por ejemplo, con la Universidad Nacional. Sabemos que la Universidad Nacional es una estación que está, digámoslo, su objetivo es determinar el impacto por las fuentes móviles. Entonces todo el mundo se iba a esa estación y a comparar nuestros niveles, digámoslo, los niveles de contaminación con la estación de la Universidad Nacional. Pero un momento, esa estación, ¿qué objetivo tiene? ¿Cierto? Entonces las estaciones, cuando estemos hablando, tenemos que tener mucha claridad qué tipo de estación es y para qué es el objetivo de esa estación, para poder comparar. Más adelante vamos a ver la importancia de esto. Entonces, por ejemplo, estaciones, hay de tráfico, punto crítico, a nivel de industrial, estación de fondo. Entonces, esto es muy importante nivelar. Es tan importante que alguna vez hicimos un evento en el área metropolitana donde convocamos a todos los secretarios de salud, de gobierno y de tránsito, y todos estos conceptos no los tenían claros. Y es importante para que todos hablemos un mismo idioma y tengamos claridad al respecto de cómo hablamos. Entonces en Medellín, por ejemplo, hay unas de tráfico, las que les decía, está la Universidad Nacional, Politécnico Jaime Zacarí, hay unas con el objetivo del tema industrial, hay otras concentraciones de fondos y otras con otros objetivos. Entonces, esto hay que mencionarlo y tener especial interés. ¿Por qué? Porque entonces empiezan las comparaciones de Colombia, cómo está con respecto a otros países, Medellín cómo está con respecto a otras ciudades, y entonces vienen unos valores que son sacados por la OMS con países. Miren que si nosotros fuéramos a cumplir normas, pues ninguno de los países cumpliría, ¿cierto? ¿Y cómo sacan estos tipos de promedios? ¿Quién sabe cómo sacan esos tipos de promedios para hacer esta comparación? ¿Será que cogen en todos los promedios de las ciudades de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali y sacan un promedio global? ¿O sacan ese promedio de las estaciones que tengan mayor representatividad y mayor calidad en sus datos? ¿Cierto? Y empezamos a hacer ese tipo de comparaciones. No es que Medellín es, como decían por ahí, la Beijing de Colombia, ¿cierto? Ese tipo de comparaciones y ese tipo de calificativos no son buenos, ¿cierto? Para una ciudad como esta.
Entonces, estas guías son de la OMS, son muy respetables, pero cuando yo les digo en las diapositivas anteriores, tenemos que saber hablar y tener cuidado en especial de las estaciones de referencia cuando nos comparamos con una ciudad o con un país. Por ejemplo, si es bueno compararnos con Ciudad de México, es bueno compararnos con Chile, es bueno compararnos con Estados Unidos. ¿Será que tienen las mismas condiciones geográficas? ¿Será que tienen las mismas condiciones de calidad de vida? ¿Será que hay muchos factores para comparar hacer este tipo de comparaciones? Acá está pues la comparación con PM anual y diario. Acá está para PM 2,5. Tenemos Colombia, en ese entonces estamos hablando del 2012, no habían pues unos datos reportados. Acá a nivel anual, miren las normas, la Unión Europea, normas de Estados Unidos, normas de la OMS. Colombia pues estaba rebasando casi que todas las normas habidas y por haber, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo sacan este dato de PM 2,5, ¿cierto? Es importante pues como ir haciendo esas claridades. Ya entonces vamos a Medellín con diferentes ciudades, también vemos que rebasan todas las normas, pero ¿será aquellos que no rebasan, será que no se enferman? ¿Cierto? Eso es importante cuando decían entonces la definición de qué niveles de contaminación son los que realmente nos están afectando. Y esta es una diapositiva, una presentación que hace el área metropolitana, la presentación plan de operacional de episodios críticos, donde presenta los promedios de comportamiento de 2.5 en el Valle de la Bogotá en el 2008 al 2015. Mire que tenemos, o sea, un límite superior de 70 microgramos metro cúbico a 10 microgramos, que es lo recomendable por la OMS, y la norma nacional que está en 25 microgramos. Mire el comportamiento de la mayoría de las estaciones. Vemos que lo supera. Hay unos periodos pues, que está por debajo, pero que la tendencia, miren que había una tendencia, ¿qué sería que pasó acá? ¿Alguien me puede decir? Acá ahí empiezan a verse efectos de todas maneras en el tema de este cambio de combustible, ¿cierto? Ese compromiso que hizo Ecopetrol digámoslo, con Colombia o con la ciudad de Medellín de bajar, pero todos estos datos tienen que tener unas particularidades, ¿cierto? Entonces, mire que la tendencia es a superar, seguimos creciendo, el parque automotor sigue creciendo, el tema vial se viene complicando, ¿cierto? La movilidad se viene complicando, entonces la tendencia, digámoslo, si bien cierto se vino como a recuperar o a estabilizar, vamos superando la norma. El bajar una norma de estas y bajar estas concentraciones implica grandes compromisos, porque eso también hay que hablarlo a nivel nacional, no es solamente a nivel municipal sino a nivel nacional para poder bajar, y esos compromisos de bajar estas concentraciones tienen compromisos económicos muy altos para cualquier ciudad. Esto no es una gráfica de consuelo, sino que veamos la tendencia a nivel, digámoslo, mundial con respecto al material particulado y miremos lo que la situación, digámoslo, que las partes rojas están con unas concentraciones de 70 microgramos metro cúbico, ¿cierto? Y nosotros estamos entre 16 y 25 a superarnos, pero que es una situación general. No es solamente una situación de Medellín y de Colombia, sino que es una situación general. Les recomiendo esta página de la OMS, hay unas, digámoslo, unas gráficas y unos mapas muy importantes. Además, esto nos ayuda a comprender un poco la situación también nacional y global con respecto a este gran fenómeno, ¿cierto? Medellín, la Beijing de Colombia, Medellín y Bogotá, las ciudades con la peor calidad del aire en Colombia, ¿cierto? Entonces son digamos, lo que pertenezco también a la Universidad de Antioquia a la red de calidad del aire, y hablamos que en este tema hay que tener mucha prudencia en hablar, en afirmar, en dar reportajes que puedan ser mal interpretados, o tenemos que pedir claridad, porque este tipo de
digámoslo, de publicaciones pueden afectar otros sectores como es el turismo, pueden afectar la economía de una ciudad. No es el hecho de tapar ninguna problemática en la ciudad, ¿cierto? Pero es nivelar a través a lo largo de esta presentación esos conceptos para que todos tengamos claro. O sea, por qué compararnos, con quién compararnos y cómo hacerlo, para poder hablar de estos temas y que nosotros podamos defender a través de la academia y ustedes como estudiantes y los profesores este tipo de temas, con este lenguaje que utilizamos especialmente, porque son lenguajes, digámoslo, algo fuertes, ¿cierto? Vamos al segundo tema, que es la contaminación atmosférica y fronteras urbanas. Me gustaría que tomaran un minutico para leer. Yo sé que estos textos son pesados, pero esto fue una visión, digámoslo, un concepto que dio un director del área metropolitana en el 2004 y que hoy toma una importancia en especial, ¿cierto? En resumen, el hombre decía que esto no es solamente el problema de la contaminación atmosférica en la ciudad de Medellín, es que la ciudad de Medellín se extendió a los 10 municipios y a las fronteras de los otros municipios, tanto en el oriente como en el occidente, ¿sí? Esto no es un problema, esto es un problema regional, y como problema regional hay que abordar no solamente la ciudad de Medellín, es un tema verdaderamente complejo. Entonces se los traía porque me pareció pues muy interesante. Es un problema que se ha venido hablando mucho, pero lastimosamente cuando suceden estos episodios críticos es cuando se destapa digamos, la bomba de que no se hizo nada, que no se ha hecho nada, pero es que esto viene siendo reiterativo a través de muchos años. Este era Medellín, digamos una foto de 1970, vemos las laderas totalmente despobladas, ¿cierto? Vemos esas laderas despobladas. Estos son los límites municipales, oriente y occidente, y ya esos límites ya, digamos, lo que no existen. Entonces ahí vamos visualizando ese gran problema del Valle de la Aburrá. ¿Y por qué? Porque esos límites, estas regiones, digamos lo del oriente, del occidente, tienen un papel fundamental en el tema de la contaminación atmosférica. Por eso el tema, digamos, del planeamiento territorial, los problemas urbanos regionales, la integración de las regiones, tanto en sus soluciones. Entonces, si se afecta, por ejemplo, este sector, que es, digámoslo, un sector de regulación y microclima, el control de zonas de riesgos, el oxígeno, aquellas zonas que son muy boscosas y que son receptoras de algunos, digámoslo, de aporte de oxígeno, o receptora de contaminantes, si estas regiones se ven afectadas, evidentemente se tienen que ver afectadas el área metropolitana. Por eso digo que esas soluciones, esos planes de ordenamiento territorial en algún momento tendrán que ser planes regionales, que sean la misma visión, ¿cierto? Se tienen que articular muy bien. Y todas estas zonas que tienen una función importante, vienen siendo afectadas por ese crecimiento desbordado. Acá tenemos, digámoslo, las mejores fotos de Medellín, digámoslo, en un día tranquilo, ¿cierto? Pero acá vemos un problema ya, la densidad. Esto también tiene problemas, por ejemplo, cambios de los climas o microclimas al interior de las ciudades, en la dispersión de los contaminantes, en la asimilación de los contaminantes por parte de la naturaleza. Ya empezamos a ver pues cómo el aire, o digámosle la visión, se empieza a cambiar, porque es otro concepto de salud. Cuando usted de pronto ambientalmente no percibe, digamos, un ambiente tranquilo, usted se va afectando. Ahí empiezan los problemas de la salud, ¿cierto? Acá vemos entonces la situación hoy en día. Esas imágenes que veíamos tranquilas, ya estamos viendo imágenes pues con unos fenómenos de contaminación ya muy visibles que de por sí te crean un cierto, ¿cómo llamarlo?, tristeza o disconfort, lo podríamos llamar con el territorio donde usted vive, ¿cierto? Entonces, de preocupación, ¿cierto? Este tema pues de la industrialización, pues todo el que contribuye a la contaminación, nosotros mismos también somos responsables. Y hay algo interesante que me ponía a ver
lo que era Medellín hace cuánto, hace en la década de los 50 o 60 y a lo que estamos hoy. Estamos volviendo como esas soluciones que tenían nuestros antepasados con las ciudades. Eso no era gratis. Tenían una visión de planificación muy, digámoslo, muy visionaria, que nosotros, como le digo, por muchos intereses políticos o por intereses de otras índoles, los fuimos dejando, pero miren que lo estamos retornando nuevamente. En las imágenes del, digámoslo, del tranvía de Ayacucho, ¿cierto? Que hace mucho tiempo los quitamos. Y hoy en día, ¿a qué costo lo hemos implementado? ¿Cierto? ¿A qué costo? Entonces, me parecía interesante y se pregunta uno, ¿sería una visión diferente o era porque no había plata para comprar carros o por qué? Pero yo pienso que obedecía más a una planificación. Esto mismo en la calidad del aire ha pasado con el Valle de la Urrá con ciertas personas que tenían una visión del tratamiento del río Medellín hace mucho tiempo y que hoy los costos de tratamiento son, digámoslo, cosa que no caen en una calculadora. Y empezamos con el tema de contaminación atmosférica y salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente las reacciones de enfermedades. Porque pensamos que solamente cuando nos da gripa, cuando nos da una tuberculosis, un asma, es que nos enfermamos. El bienestar de la salud en calidad de salud hay que medir otros factores, no solamente es el disconfort, es cómo se siente usted en su región, cómo se siente usted en su barrio, cómo se siente usted dentro de su casa con el tema de la contaminación atmosférica, cómo afecta esto. Estamos hablando de contaminación atmosférica solamente en el tema de gases y de partículas, pero ¿y el ruido? ¿Usted cómo se siente en su casa cuando hay mucho ruido? ¿Usted cómo se levanta cuando tiene mucho ruido en su casa o cuando no puede dormir por ruido? ¿Usted se levanta agresivo o se levanta la persona más amorosa, se levanta la persona más receptiva, ¿cierto? ¿Será que usted, o sea, esos estados también que lo pueden alterar a usted también es salud, ¿cierto? Entonces muchas veces estamos relacionando esa salud nada más como a la presencia de un evento, digámoslo, médico que te pueda afectar o te pueda incapacitar. ¿Será que si usted se levanta en la mañana viendo esa nube que vimos ahora de contaminación atmosférica, te levantas como con el, ay, qué día tan bonito, o sea, me voy a trabajar en bicicleta? Eso es salud, porque el estado de ánimo y digamos la disposición de estudiar o de trabajar o de contestarle a la gente o de ese digámoslo, de esa capacidad que nosotros tenemos de ser tolerantes se verá afectada. Entonces la salud hay que trabajarla desde otros aspectos también. Y vamos con un tema, que es el tema que empezamos como a entrar en materia, es acá en el Valle de la Urrá, o sea, el problema que han identificado, que hemos identificado es la contaminación por partículas, ¿cierto? Que es el tema del material particulado, las partículas suspendidas totales, las partículas menores de 10 micras, las partículas de 2,5. Entonces esta es como la asignación de una partícula grande, que es como el diámetro de un cabello, la partícula PM10 y la partícula PM2,5. Pero es que, ¿será que los efectos en la salud la crea la partícula? El material particulado es uno de los contaminantes más complejos que hay, porque en su viaje a esa partícula le pega, digámoslo, un químico, le pega un metal pesado, se le pega un organismo vivo, un microorganismo. ¿Qué es entonces lo que nos está afectando a la salud? ¿Sí? Por eso yo hago un llamado en este tema, porque tenemos que estudiar la parte, por ejemplo, de microbiología de esas partículas. Tenemos que hacer estudios de toxicología ambiental para poder determinar qué es lo que nos está pasando con el tema de contaminación atmosférica, principalmente en este tema de material particulado. Esa partícula es muy compleja y puede tener de plomo, cadmio, compuestos orgánicos volátiles, compuestos cancerígenos, puede tener polen, una gran cantidad de cosas que, si bien estamos trabajando en la caracterización del material particulado, nos falta ver qué es lo que nos está enfermando.
cómo está cambiando, cómo está alterando, por ejemplo, este material particulado, la cadena del ADN, o no, ¿cierto? Esas pruebas de genotoxicidad que llamamos, que ya la Antioquia también es pionera en este tipo digámoslo, de estudios. Entonces este material particulado es muy complejo, venga de donde provenga, ¿cierto? En su viaje ese material particulado se vuelve tan complejo que es necesario estudiarlo y ver qué es lo que está pasando al interior de cada uno de nosotros. La condición de cada uno de nosotros es muy diferente por la edad, por nuestros hábitos, cómo comemos, cómo dormimos, cómo trabajamos, en qué espacio trabajamos, ¿cierto? Entonces hay que empezar como a profundizar en el estudio, y es un llamado para todos ustedes para que empiecen con este tema. En la parte de microbiología ambiental hay, digámoslo, mucho por hacer en este tema. Esas partículas, entonces, son bien complejas. Lo que pasa es que esas partículas, como son tan pequeñas, no son capaces de ser retenidas por nuestras defensas, ¿cierto? Por nuestro tracto respiratorio, y esas partículas entonces viajan y se alojan en nuestro sistema pulmonar, en esas cavidades que son más, digamos, los más internas, que son los alvéolos pulmonares, se van acumulando. Esa acumulación depende de la naturaleza de la partícula, puede tener consecuencias, digámoslo, de esas consecuencias inmediatas o de corto plazo, como lo son las enfermedades respiratorias agudas, ¿cierto? O problemas como cáncer, que son problemas ya, digamos, enfermedades trágicas, que son enfermedades de alto costo y que son muy difíciles después de tratar una vez se han diagnosticado, ¿cierto? Pero el tema de estas enfermedades, como les digo, hay que ser muy prudente entre decir, hombre, realmente la contaminación atmosférica ha matado 50 personas en Medellín, ¿cierto? O sea, hay mucha literatura que asocia, y que es verdad que ha asociado la contaminación atmosférica a muchas muertes, pero aún hay que seguir profundizando en este tema y en este tipo de cosas. Podemos hablar de posibilidades, probabilidades, asociaciones, pero el tema de la causalidad es digamos, algo complejo. Además, y otro factor importante es que nuestros estudios que se han venido, digámoslo, desarrollando con muchas entidades a nivel del gobierno, son, digamos, los recursos muy limitados para los investigadores, porque son, digamos, investigaciones que, bueno, nosotros le vamos a patrocinar la investigación, pero como nosotros terminamos la administración municipal en 6 meses, para 6 meses la investigación. Pues no. Estos temas, las grandes ciudades, digámoslo, de los países europeos, Estados Unidos, estas investigaciones pueden demorar 5, 6, 7, 8, 10 años. Y nosotros pretendemos acá muchas veces, digámoslo, por esa visión de hacer investigación a corto plazo. Realmente los investigadores hacemos, digámoslo, con los recursos que nos facilitan este tipo de investigaciones, pero hay que promover el desarrollo y, digámoslo, investigaciones a más largo plazo, cosa que nos pueda llevar a tener unas evidencias más contundentes en este campo de contaminación y salud. Acá hay una pirámide de los efectos de la polución sobre la salud, efectos subclínicos o apenas esos efectos, como te digo, como la tosecita o, digámoslo, esa irritación en los ojos, que lo que me va a dar es una gripa, ¿cierto? Entonces empiezan, pero acá está la contaminación, digámoslo, puede estar a concentraciones menores de la norma, pero esos efectos se pueden ir manifestando. Digámoslo, están de los efectos, digámoslo, en una mitad, dividiendo esto, esta pirámide en la mitad, como unos temas, hablando de temas de morbilidad a unos temas de mortalidad, ¿cierto? O sea, a medida que esa pirámide vamos avanzando, digámoslo, en la punta, los estudios se vuelven muy complejos. Los estudios, como les decía, estudios epidemiológicos respecto a enfermedades cardiopulmonares, digámoslo, aneurismas, enfermedades del corazón, enfermedades que tengan que ver con IRA, con el POC y los efectos en salud, hay mucho. A mí me sorprendía que, por ejemplo, en algunas de las conferencias cuando salió esto decían que es que en Medellín no había estudios epidemiológicos al referente, y yo no estaba de acuerdo, porque es que, por ejemplo, particularmente
conozco en la Universidad de Antioquia, en otras universidades, muchos estudios, varios estudios que llevaban a concluir que este tema estaba pasando, ¿cierto? Que ahora se hagan estudios con mayor profundidad, que se hagan con mayores recursos, pero acá en Medellín hemos sido juiciosos y las universidades, todas las universidades, la UPB ha trabajado en la Universidad del CES, ha trabajado salud pública y mucho en el tema de contaminación y salud, ¿cierto? Que estamos estableciendo métodos de pronto para establecer una metodología, digamos, unificar esa metodología en el Valle de la Urra, eso está muy bien. Pero sin embargo hay mucho que trabajar. Acuérdense que estos países y estas normas son países que llevan 30, 40 años trabajando en el tema de salud y nosotros llevamos trabajando muy poco tiempo, digámoslo, en este tema. Los efectos de la partícula, pues miren, asocian 6.000 muertes prematuras cada año, 255.000 visitas de emergencias cada año, 13.000 hospitalizaciones, 74.000 nuevos casos de otras enfermedades y 1.5 billones al año, y este dato es aproximadamente del 2004, ¿cierto? 2005. Pero también otra cosa que tenemos que profundizar en las investigaciones es los costos asociados a estas enfermedades. ¿Qué quiere decir? Cuando se enferma mi niña, no se enferma mi niña, se enferma casi toda la familia. Hay un tema de que a usted, la niña lo incapacitan, pero lo incapacitan a usted. ¿Cuántos días pierde usted? O sea, pierde el sistema por no ser productivo usted. Hay unos días de incapacidad de su hija, pero hay unos días de incapacidad de la mamá o del papá. O el papá o la mamá le tienen que pagar a alguien para que cuide a su hijo. Hay unos costos asociados a esto. Hay unos costos evitables de la administración municipal por tratar de disminuir este problema. Ese tema también tenemos que investigar un poco más y llegar a unos datos, digamos, más precisos. ¿Qué costos le trae a la administración municipal este tema de las enfermedades asociadas a contaminación atmosférica? En el tema de productividad, ¿cierto? En el tema, digámoslo, hospitalario. ¿Qué causa esto digámoslo, en la red hospitalaria de la ciudad de Medellín? ¿Será que si bajamos esos niveles de concentración se puede bajar la congestión y esos costos de la administración municipal por este tema de contaminación? Eso lo tenemos que mostrar a la administración y es totalmente factible. Y digamos lo que no es tema, la Organización Mundial de la Salud a través de su red de colaboradores ha determinado que esto es evidente. Esto es evidente, el tema de la contaminación, digámoslo, de los efectos en la salud y la contaminación atmosférica, y atribuye pues una cantidad de muertes en el 2012, según las 6.5 millones de muertes estuvieron relacionadas con la contaminación del aire tanto interior como exterior. Eso es otro tema. Por eso les decía, ninguno de nosotros está libre de estar expuesto a la contaminación atmosférica. En un estudio que pude participar con la Universidad del CES, que hicimos un estudio sobre qué efectos o cómo era la relación de la contaminación atmosférica y los efectos en menores de 6 años. Hicimos un estudio, digámoslo, de cohorte durante un año donde le hicimos seguimiento a 1.500 niños aproximadamente. Y cuando empezamos a hacer qué familias podían participar y qué niños, encontramos familias en Medellín que cocinan con leña. En Medellín cocinan con leña, sí, hay gente que cocina con leña. Hay gente que tiene 6 o 7 mascotas en su casa, hay gente que tiene sus viviendas en pisos de tierra, ¿cierto? Entonces, la condición individual es muy importante también estudiarla en estos estudios que estamos haciendo en las diferentes universidades y poder tener, digámoslo, un seguimiento de una cohorte o, digámoslo, de una muestra poblacional durante 1, 2, 3, 4, 5 años para establecer eso. Es importante porque nosotros cogemos datos de salud, cogemos datos de contaminación atmosférica, cogemos datos meteorológicos, hacemos pruebas de significancias estadísticas, pero hay que digámoslo, luchar por tener este seguimiento a poblaciones especiales, ¿cierto? O las poblaciones que nosotros seleccionamos en diferentes, digámoslo,
en diferentes objetivos, si queremos buscar enfermedades cardiorrespiratorias, cardiopulmonares o digámoslo, accidentes cerebrovasculares, tenemos que empezar a seleccionar. Esos estudios no son digámoslo, costosos, pero hay que hacerlos. Ese es el llamado mío. No quiero decir esto que le estoy quitando significancia a lo que estamos haciendo, pero yo pienso que tenemos que avanzar un poquito más en este tema. Le tenemos que quitar un poco la mirada a los administradores municipales a seguir patrocinando estos estudios a corto plazo. Estos estudios hay que hacerlos a largo plazo para poder tener evidencias más contundentes y poder en un futuro, digámoslo, a mediano plazo, reevaluar esos niveles de contaminación que nos están afectando a todos nosotros. Ya hay evidencias pues por muertes de diferentes procesos por el tema de la contaminación atmosférica, con estudios a largo plazo que las universidades, ese es el llamado a entrar con los administradores municipales para el patrocinio de estas investigaciones. Les agradezco mucho. Si alguna pregunta entonces. Una pregunta para el profesor. Buenas noches. Mira, la pregunta mía es respecto a las mediciones. Vos decías que es muy difícil comparar una ciudad con otra y las estaciones de monitoreo. Pero entonces, ¿cómo se debería hacer esto? O sea, ¿cómo nos podríamos comparar con otra ciudad? Si hay forma de compararnos o no es probable. Sí, yo creo que eso es totalmente probable, ¿cierto? Pero como te decía, por ejemplo, nosotros nos podríamos comparar con Chile, ¿cierto? Porque tienen como una topografía, digámoslo, similar, unas condiciones similares, ¿cierto? Eso de todas maneras no van a haber situaciones completas, pero yo digo, por ejemplo, compararnos nosotros con la costa, compararnos nosotros con Pasto, compararnos nosotros con Brasil, con Argentina, con países europeos donde hay estaciones, ¿cierto? Que las estaciones se han también demostrado de que tienen unos episodios, digamos, de efectos en la salud también que son muy notables dentro de, digamos, los periodos epidemiológicos o dentro de los datos de epidemiología de cada ciudad. Yo digo que sí son comparables, pero hay que tener especial cuidado, ¿cierto? De todas maneras, ¿y qué estaciones, cuáles son los objetivos? En Chile, ¿será que la estación poblacional la podemos comparar con la estación poblacional que hay acá? Es empezar a hacer esa, digámoslo, ser un poco más detallista en el tipo de comparaciones. Yo hago también el llamado cuando me refiero a esto, porque por ejemplo compararnos pues con Beijing, ¿cierto? Compararnos de pronto, aunque no fue la intencionalidad, digámoslo, del periodista, este tipo de palabras, las condiciones, digámoslo, poblacionales de esos países son muy diferentes a las de nosotros. El tema de movilidad es muy diferente a lo de nosotros, el tema de la producción industrial es muy diferente a la de nosotros, ¿cierto? Entonces hay que tener especial cuidado, como te decía, porque ese tipo de, digamos, enunciados, aunque no se entiende la intencionalidad, pueden causar muchos efectos y, digámoslo, en otros sectores productivos de una ciudad como la nuestra. Agradecemos al profesor Gabriel Jaime Maya Vasco por su presentación. Les recordamos que la Escuela de Microbiología cuenta con un banco de sangre, está ubicado en la IPS Universitaria en el bloque 1 de la sede León 13, y este viernes 18 tenemos una jornada de donación en los bajos de la biblioteca. Los invitamos para que participen y donen sangre. También nos encontramos en un proceso de autoevaluación con fines de la acreditación de alta calidad del programa de microbiología industrial ambiental. Próximamente les estaremos informando sobre este proceso.